Bueno, como decíamos, el tema museo o el término museo, ¿de dónde proviene? Vamos a su etimología. Del antiguo museion griego. ¿Qué era el museion? Era, dice María Cristina Ares, era el lugar de culto el lugar donde vivían las musas, que eran las hijas de Zeus, el dios griego, la divinidad suprema griega, Zeus, y Mnemosyne. ¿No les resulta conocido? Mnemosyne, la memoria. Mnemosyne, ¿se acuerdan del Atlas Mnemosyne de Warburg? Bueno, el museo es el lugar donde habitaban las musas, hijas en la mitología griega de Zeus, y Mnemosyne, la memoria. ¿Y cuál es ese ámbito donde vivían las musas? El museion. Es el ámbito de la creación artística, el canto y la memoria. La configuración del museo como un lugar sagrado viene desde este origen mitológico. No es casual esa concepción de los museos elevados como una especie de templo. Nuestro Museo Nacional de Bellas Artes parece el frontis del templo del Partenón, con las columnas, con el frontis, es decir, todo lo que hace a un templo griego elevado sobre unos escalones que lo ponen por encima de lo ordinario. Todas sus características tienen que ver con ese concepto de ese lugar sagrado, ese espacio sagrado de la creación artística, del canto y de la memoria. Bueno, ¿cuál es la primer noción de museo real? Ya no mitológicamente, sino la primera creación de museo que se conoce en la historia occidental, el Museo de Alejandría. Si ese museo, que en realidad tenía muchas más cosas, y se desarrollaban allí una serie de actividades mucho más amplias de lo que se realiza ahora o lo que puede realizarse ahora en un museo. El Museo de Alejandría era un lugar excepcional, concebido como una cuestión pedagógica, es decir, era algo destinado para el conocimiento, para aprender. Miren, dice acá, es de la época helenística, creado, dice, por Demetrio de Falero, un discípulo de Aristóteles, y estaba conectado al conjunto de edificios escolares y organizado como una biblioteca. ¿Y qué es lo que dice que contaba? No solamente acumulaba todo lo referido al saber y a la investigación, sino que también contaba con un parque zoológico, con salas de disección, con jardines, excedras, estatuas y pórticos, lo que conformaba un marco, dice, agradable para el estudio. No solamente las primeras colecciones de este Museo de Alejandría no solamente tenían piezas artísticas, sino que también tenían objetos de historia natural, objetos raros. Era un lugar de maravillas. Dice, la diversidad, la mezcla es la característica de esta serie de objetos reunidos en gabinetes de curiosidades, cámaras, tesoros, cámaras de maravillas, cámaras artísticas, anticuarios, lapidarios, bibliotecas, jardines botánicos, pinturas, esculturas y jardines zoológicos. Todo eso tenía el Museo de Alejandría.
concebido, ya les digo, con una concepción pedagógica, para el conocimiento, para estudiar, para aprender. El museo va sufriendo una serie de transformaciones, y estas transformaciones, que son no solo son conceptuales por una parte, y también esta transformación a nivel de lo conceptual se refleja en lo formal, en lo externo. Es la cuestión de lo interno y lo externo, ¿no? Lo que es por dentro y lo que es por fuera, y lo que tiene que estar dentro y lo que tiene que estar fuera. Son cuestiones que también hacen a los intereses de los museos. ¿Qué es lo que debe dejarse fuera del museo? ¿Qué es lo que debe haber adentro? ¿Qué es lo que debe contener? ¿Y qué es lo que debe verse por fuera o no? Todas estas cuestiones son importantes. Y decíamos entonces que la concepción sobre lo que debe ser el museo tiene su correlato con la visualidad externa. Por eso, mientras el museo, o en épocas, porque esto no ha sido progresivo hacia algo en particular, sino que hay idas y vueltas en función de cómo se concibe el conocimiento, o para quién es el conocimiento, o el carácter democrático o no que pueda tener el uso del conocimiento. Va a haber idas y vueltas con respecto a su apariencia. En épocas donde se consideró que el conocimiento debía ser para todos, el museo debía tener, o tuvo, un aspecto accesible. El museo donde de pronto es abierto, el museo tiene paredes translúcidas, o tiene vidrios, tiene elementos que no solamente dejan entrar el sol, el aire, sino, y es muy especialmente, la vista, la visión del resto, de los que están afuera. Alguien puede mirar desde afuera y decir, bueno, me interesa, quiero entrar. Invita a entrar. En las épocas donde los museos, que fueron sobre todo las épocas digamos, los museos donde de épocas renacentistas, de épocas neoclásicas, épocas donde se concebía que la educación, o que las artes, o que la cultura en general era para algunos pocos, reservada para unos pocos y no para todos, el museo adquiere características de caja negra cerrada. Es decir, una caja es algo, lo que está dentro es un tesoro que se preserva, un tesoro que se conserva alejado de la mirada y del acceso de quienes no están capacitados para comprenderlo, para apreciarlo. Entonces, digamos, lo formal, la arquitectura del museo es directamente proporcional a la concepción de para quién es posible ver o disfrutar de lo que hay adentro.